Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas tardes. Ya al principio de este programa, hace bastantes meses, hablábamos de la hipnosis. La trajimos aquí en ocasión de dos de sus posibles aplicaciones, la regresión y la sintonización. Eran ciertamente dos aspectos sugestivos, un tanto maravillosos, de los muchos que puede ofrecer la hipnosis. Hoy, esta tarde, vamos a hablar otra vez de ella, de la hipnosis, pero en un aspecto más positivo, más racional, menos maravilloso, si ustedes quieren, que es en el aspecto curativo, la hipnosis como terapéutica. Pero puede que, a pesar de todo, la hipnosis como terapéutica le resulte a ustedes sorprendente en más de un sentido. Hablar de la hipnosis, hablar de la historia de la hipnosis, nos obliga un poco a hablar de Mesmer. Mesmer fue un austriaco que en el siglo XVIII se afincó en París. Este hombre, conocido de todos, tenía la idea de que en todos los hombres, con más capacidad en unos que en otros, existía una especie de fluvios, unos efluvios magnéticos, una especie de extrañas ondas de tipo magnético que unas personas con esta capacidad más desarrollada podían transmitir a otras a través de sus manos o a través incluso de su mirada. También decía que ese magnetismo podía recogerse de fuentes totalmente minerales y que tenía poder curativo. Mesmer se encontró con un médico, doctor Deslons, catedrático de la Facultad de Medicina de París, que le ayudó. Y esa burguesía de entonces, ansiosa de novedades, ansiosa de cosas, de temas originales, acudió en masa a los consultorios, de tal forma que Mesmer se vio obligado a crear un aparato que le permitiera el tratamiento simultáneo de varios pacientes. Así creó su célebre cubeta magnética, que es una gran cuba en cuyo interior, lleno de agua magnetizada, hay unas botellas. Estas botellas, colocadas sobre un lecho de limaduras de hierro y de cristal pulverizado, estas botellas contenían a su vez agua magnetizada y del interior de ellas salían unas largas barras de hierro. Estas barras de hierro los pacientes se las aplicaban sobre la parte enferma. Hasta aquí lo que podría considerarse el elemento físico, el elemento desprovisto de sugestión de esta terapéutica. Podría pensarse en un principio que sí, que realmente el magnetismo tenía algún tipo de actuación, pero lo importante para nosotros era todo el aparato que envolvía a la cubeta magnética, todo el aparato sugestivo que envolvía a Mesmer. La habitación tenía una luz adecuada, una especie de penumbra. Había un músico, varios que interpretaban con instrumentos apropiados una música insistente, machacona, con un ritmo como puede ser el del tam-tam de un hechicero o como puede ser el monótono tic-tac de un metrónomo. Había una tensión, una expectación cargada de angustia en gran parte de estos enfermos que acudían ahí, y en un momento determinado, con gran dramatismo, hacía su entrada Mesmer, un hombre de aspecto impresionante, cubierto con una larga túnica. Dirigía su mirada penetrante hacia los que allí estaban, y eso era suficiente para que los más sugestionables cayeran en una especie de trance hipnótico, un auténtico trance hipnótico seguido de convulsiones. Los más que estaban allí, tras el ejemplo del primero, los dos primeros que caían en trance, ponían de su parte todo lo posible para caer también en ese extraño trance
que era realmente un trance hipnótico. Y algunos se curaban. No los curaba Mesmer, se curaban ellos solos por autosugestión. Aquellos que acudían allí con enfermedades imaginarias, enfermos hipocondríacos, con enfermedades cuya raíz estaba a nivel psíquico y no físico, algunos de ellos se curaban. Esto era suficiente para que Mesmer alcanzara una enorme popularidad hasta que los científicos más exigentes estudiaron su método, acudieron a su cubeta magnética sin ninguna sugestión y por supuesto no experimentaron nada. Y lo llevaron hasta las puertas de París y prácticamente lo echaron de la ciudad. No es extraño pues que la hipnosis, con este principio a nivel oficial, con este principio tan grotesco, tan pintoresco, haya estado desprestigiada durante mucho tiempo. Pero realmente no es este el principio. El principio es muy antiguo, no sabemos cuánto. Sí sabemos que los egipcios hace unos 4000 años utilizaban la hipnosis como medio terapéutico. Sabemos que de forma espontánea, de forma individual, por autohipnosis, evitaban el dolor muchos mártires. Sabemos que es una práctica tan antigua como el hombre. Afortunadamente hoy ya ha perdido ese carácter mágico que tenía en tiempos de Mesmer. Hoy se estudia de una forma mucho más racional, ha caído en manos de la ciencia ha establecido sus bases y sobre todo ha establecido sus aplicaciones, como en estas imágenes que les vamos a mostrar, que tienen un atractivo. La de ser auténticas, totalmente rigurosas, están realizadas al amparo de una institución totalmente seria como es una universidad en la Unión Soviética, y el apéndice romántico de haber sido sacadas hace 6 años de la Unión Soviética de contrabando. Estas son las imágenes y sobre ellas iremos comentando y hablando de esta hipnosis terapéutica. No es que Rusia sea una excepción. Estas imágenes podrían haberse obtenido en cualquier otra universidad. Aquí en España se realizan este tipo de actividades con frecuencia. Pero en este caso es una facultad de medicina dentro de la Unión Soviética. Se pide la colaboración de los estudiantes que asisten a la clase. La vía utilizada normalmente, y también en este caso para entrar en un trance hipnótico, suele ser la sugestión. Se van inhibiendo los sentidos, la conexión con el mundo externo, manteniendo como único contacto el oído, y este limitado a la voz del sofronizador. Las palabras de este van a sustituir la labor de los sentidos. Es decir, el sujeto hipnotizado sentirá las órdenes, o mejor sugestiones, que se le hagan, como está sucediendo en este caso. La orden, la sugestión utilizada en esta sesión que estamos viendo es la de recoger del suelo determinados objetos, concretamente unas cuentas de collar, parece ser, según las imágenes. Ellos están recibiendo esa sugestión en un trance cada vez más profundo, hasta el punto que sus sentidos se van inhibiendo y la realidad permanece como una entidad con la que se tiene contacto únicamente a través de esa voz, la voz del sofronizador, del hipnotizador. Él va sustituyendo de alguna forma los sentidos por los que habitualmente se percibe el mundo externo. Cada vez más profundamente relajados, cada vez más profundamente en trance hipnótico, van percibiendo las sensaciones que su guía, que el hipnotizador les va sugiriendo. Y comienzan, como les decía antes, a recoger esas cuentas de collar del suelo. Ellos las ven, ellos las tocan. Para ellos, dentro de su trance hipnótico, son una realidad. Tengan en cuenta que se ve y se oye, se huele en el cerebro, que los ojos, el oído o cualquier otro receptor de los sentidos son solo eso, receptores, que a través de la vía nerviosa transmiten el impulso al cerebro, que es el que realmente siente. En este caso,
En la hipnosis se prescinde de la vía aferente, se hace que el cerebro sienta directamente sin necesidad de los receptores. Esas cuentas que han recogido y que para ellos son auténticas, las van ensartando después cuidadosamente para recomponer ese ficticio collar. En este caso se va a realizar otro tipo de experiencia. En estado de hipnosis se le ha sugerido que al despertar el olor de las flores le será desagradable. Luego, una vez despierta, se le dice que esa orden no la recuerde conscientemente. Se la despierta y ella irá a su sitio con esa orden en el inconsciente. Ella no la recordará en estado vigil, en estado de conciencia normal, pero enseguida veremos los efectos. Recuerden que la orden sugerida en estado hipnótico es que el olor de las flores la resulte desagradable. Y esas son las consecuencias. Como muchos de ustedes saben, esto es una sugestión poshipnótica. Una vez liberada de esa orden, ella percibirá el olor normal y agradable de las flores. Ni que decir tiene que la sugestión poshipnótica se puede utilizar, y de hecho así se hace con fines curativos, para dejar de fumar, por ejemplo. Liberada de su orden, ella no siente ningún desagrado con las flores. El estado hipnótico ha sido estudiado desde muchos ángulos. Son numerosos, incalculables ya, los volúmenes escritos sobre esta materia. Se ha estudiado desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos. En la Unión Soviética, ni más ni menos que en cualquier otro país. Y una de las formas de estudiar el estado hipnótico es a través de la electroencefalografía. Interesaba saber si durante la hipnosis se modificaban sustancialmente las constantes fisiológicas. Merced a un polígrafo se podía determinar el trazado electroencefalográfico, el ritmo cardiorrespiratorio y alguna que otra constante. En contra de lo que se pensaba, se pudo comprobar que al pasar del estado vigil, del estado despierto, al estado hipnótico, el trazado electroencefalográfico, ya saben ustedes que el trazado electroencefalográfico registra esa actividad bioeléctrica que se produce en el cerebro, la amplifica enormemente y la pasa a un trazado que permite después diagnosticar determinadas enfermedades y sin un interés diagnóstico simplemente comprobar la actividad del cerebro. En este caso vieron que no se modifica prácticamente el trazado electroencefalográfico. Es decir, a nivel bioeléctrico, la actividad del cerebro durante el estado hipnótico es muy similar a la actividad del cerebro, la actividad bioeléctrica, cuando el sujeto está despierto. No obstante, estos estudios electroencefalográficos, ya antiguos, permitieron comprobar que el trazado electroencefalográfico se modifica con las órdenes hipnóticas de ruidos, por ejemplo, como lo haría si el sujeto oyera realmente esos ruidos. Y ese acusar los ruidos sugeridos, ruidos inexistentes en la realidad, se refleja disminuyendo el ritmo alfa. Las aplicaciones
que se le han dado a la hipnosis desde un punto de vista médico, desde un punto de vista terapéutico, son enormes. Sobre todo desde un punto de vista psicoanalítico, y esto fue lo que más impulsó el estudio de la hipnosis a nivel médico, fue el ver cómo este estado de conciencia especial permitía un acercamiento, una entrada en esas etapas de la infancia en las que son muy precoces para que el recuerdo permanezca después adulto a nivel consciente, pero que es muy importante porque en esa época, en esa etapa, los traumas, las impresiones son, según el psicoanálisis, causa una especie de espina irritativa que en un momento determinado va a producir una serie de síntomas psicofísicos cuando el individuo ya es adulto. De esta aplicación de la hipnosis como vía de entrada a las vivencias de la infancia se ha pasado después a toda una multiplicidad de actividades y de utilidades que se han ido encontrando a la hipnosis. No olviden que todos esos recuerdos, todas esas vivencias recibidas, vividas por nosotros durante nuestra infancia, en los primeros años, incluso en los primeros meses de nuestra vida, están archivadas, están guardadas en alguna parte de nuestro cerebro, en algún rincón de nuestra memoria no accesible a la conciencia, no accesible a las vías de recuerdo normales. Están ancladas, están fijadas, a veces con una tremenda fuerza, estas vivencias, unas veces agradables y en algunas ocasiones intensamente desagradables, que después, como decía antes, y como insiste el psicoanálisis, van a modificar toda la vida del sujeto. Hoy sabemos que multitud de enfermedades tienen su origen no a un nivel físico, sino a un nivel psíquico. E incluso que las enfermedades puramente orgánicas, puramente somáticas, existen con una intensa participación de la psiquis del individuo. Por eso cada vez se habla más de medicina psicosomática. Pero sin recurrir a matices, utilizando unos diagnósticos simples, escuetos, existen multitud de enfermedades tremendas que transforman la vida del sujeto, como puede ser una parálisis o como puede ser una ceguera, cuyo origen es psíquico. En definitiva, se trata en estas ocasiones de síntomas de conversión histéricos, de transformación de una vivencia de tipo angustioso en una vivencia somática, en un síntoma orgánico, en un síntoma somático, funcional, mejor dicho. En este caso es una parálisis, una auténtica parálisis, que es, como les decía, un síntoma de conversión histérica en este caso. Parálisis histéricas que duran a veces toda la vida, ya que al poco tiempo se asocian a una auténtica atrofia muscular por la no utilización de esos músculos. Muchas de estas parálisis se curan en los grandes centros de peregrinación religiosa. Muchos de estos enfermos paralíticos que se curan en Lourdes, en Fátima o en otros centros no católicos, hay centros de este tipo en todas las religiones, muchos de estos enfermos son auténticos paralíticos histéricos, auténticos paralíticos cuyo origen es psíquico. Estas enfermedades motoras son relativamente frecuentes con este origen, dando movimientos de tipo cuneiforme, trastornos psicomotrices, trastornos de la coordinación motora, trastornos que duran años, que a veces duran toda la vida y que son tan importantes y crean una enfermedad tan importante como si se tratara de auténticas lesiones orgánicas. Vamos a asistir ahora a un hecho emocionante en muchos sentidos. Van a ver unas imágenes dramáticas
y sobre todo auténticas. En una sesión de hipnosis se pone en trance profundo a esa paciente parapléjica que veíamos antes. No puede andar, sus piernas no le sirven. Para ella su parálisis es indiscutible, para ella y para su familia. No puede andar aunque quiera. Se la va relajando cada vez más profundamente, al mismo tiempo que se la van suministrando estímulos para profundizar, para penetrar en ese trance hipnótico. No son imágenes simuladas, no es una dramatización. Corresponden a un caso auténtico, a una sesión clínica en una facultad de medicina, como tantas. Durante el trance se le hace revivir ese trauma psíquico que la produjo el bloqueo, la negación subconsciente a caminar. Pero esta vez el médico la forzará a huir de la situación. La va a liberar de su autocastigo. Y en un momento determinado ella, en trance hipnótico, echará a correr. Despierta, una vez fuera del trance hipnótico, ella se da cuenta que puede mover sus miembros, se da cuenta de que realmente puede moverse con libertad. Ojalá fuera tan fácil siempre poder solucionar este tipo de problemas. La silla de ruedas queda al fin abandonada. Es cierto que la curación que permite la hipnosis no es generalmente una curación definitiva, que con frecuencia vuelven a aparecer trastornos, síntomas de otro tipo, que sustituyen a los síntomas anteriores. Este es un caso aún más dramático. Les insisto en que estas imágenes son auténticas, auténticos pacientes y los momentos recogidos los de su auténtica curación. Esta enferma está ciega. Es una ceguera histérica, probablemente por la visión de un hecho sumamente angustioso en una etapa anterior de su vida. Está en estado hipnótico profundo. Se va a revivir, tal como preconizan los psicoanalistas, ese trauma. Y ella, de repente, ve. Como todos sabemos, la hipnosis, desde sus grados más superficiales de sugestión hasta los más profundos de anestesia total, se utiliza con éxito en multitud de actividades terapéuticas. Se utiliza desde el parto sin dolor
hasta la realización de intervenciones quirúrgicas muy complicadas sin más anestesia que la hipnosis. Pero insistamos una vez más en que no es un descubrimiento, sino un redescubrimiento, que ya los egipcios lo utilizaban probablemente mucho antes que ellos también se utilizaba, y que, sin ir muy atrás en el tiempo, en el siglo XIX, el doctor Sdale en Calcuta realizó más de 300 intervenciones quirúrgicas importantes sin utilizar más anestesia que la hipnosis. ¿Pero qué es la hipnosis? En resumidas cuentas, ¿qué es el estado hipnótico? Es difícil poder explicarlo sin recurrir a términos fisiológicos, términos anatómicos, términos médicos, en definitiva, que podrían complicar mucho el entendimiento de este tema. Simplemente vamos a describir un poco qué es ese estado hipnótico. Y es preciso hacer unas cuantas consideraciones. En primer lugar, y por supuesto, descartar totalmente la existencia de ningún tipo de fluido extraño, de ningún tipo de magnetismo. En definitiva, puede decirse que no es incluso el hipnotizador el que hipnotiza, sino que es el propio sujeto el que se auto-hipnotiza gracias a esos estímulos externos. En el caso del hipnotizador, estímulos externos que pueden ser sugestivos, como la voz reiterada, que pueden ser de fascinación, como la observación de una bola, de un punto luminoso, y que a veces son estímulos internos por una preparación, en el caso de la autohipnosis. Es un estado especial de conciencia. El individuo hipnotizado no está dormido, no tiene nada que ver. El trazado electroencefalográfico, como han visto, es mucho más parecido al trazado electroencefalográfico durante el estado de vigilia que al trazado electroencefalográfico durante el sueño. Curiosamente ofrece similitudes con ese estado de sueño paradójico, esas fases REM que conocen bien los electroencefalógrafos, cuando el individuo sueña. En ese momento, ya saben ustedes que todas las personas sueñan unas 5 o 6 veces durante la noche. En esas fases el trazado electroencefalográfico cambia, pasa del trazado típico del sueño a un trazado de actividad, que es muy parecido al trazado electroencefalográfico que aparece cuando el sujeto está en estado de hipnosis. No es pues un estado de sueño, es un estado especial, pero un estado tan especial que se puede hablar de él como una excepción dentro de la vida psíquica del sujeto. Un estado en el que el individuo está, por así decirlo, en el sótano de su casa, del edificio de toda su psicología, del edificio de su cuerpo incluso. Un sótano en el que tiene acceso al archivo donde se guardan sus recuerdos, en el que está tocando con sus manos los puntos mismos donde se producen las sensaciones y donde se ordena directamente al cuerpo físico. Un estado, en definitiva, que no es sueño y que no es vigilia. Un estado en el que el hombre es capaz de revivir sus vivencias de la infancia y es capaz de ordenar a su propio corazón que lata más despacio. Un estado excepcional, un estado muy especial que aún no hemos aprendido a utilizar del todo.